Yo soy el doctor Carlos Benítez, soy el encargado del Consejo de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y es un privilegio entonces para mí moderar esta jornada donde el doctor Víctor Rojas nos va a hablar sobre lesiones de bifurcación, las técnicas actuales. El doctor Víctor Rojas es especialista en cardiología y enfermedades vasculares, hizo su especialización en la ciudad de Lyon, Francia, y está actualmente trabajando en el Hospital Británico y también en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Es delegado Solace actualmente en representación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Y como panelistas vamos a tener a distinguidos colegas. Está la doctora Lorena Villalba, el doctor Oscar Paredes, el doctor Carlos Rivarola y el doctor Jorge Rotela, quienes nos van a acompañar en esta jornada para poder también un poquito debatir sobre las técnicas que va a presentar el doctor Víctor y poder interactuar también con nosotros. Esta es una reunión que nosotros queremos que sea básicamente una reunión interactiva, somos pocos, es un tema bastante técnico y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes y que podamos sacar provecho de la misma. Víctor. Dale, gracias Carlos por la presentación, gracias a todos por la presencia y a todos los que están conectados a través del link. Realmente agradecer al staff, a la dirección del servicio de hemodinamia del IPS, porque en principio esto iba a ser una clase, digamos, es una clase de posgrado para los residentes de hemodinamia. Entonces la idea fue, digamos, convertir esto en algo un poco más interactivo y que pueda socializarse y que sea de interés para el residente y para todas las personas residentes de hemodinamia y para todas las personas y colegas que pudiesen, digamos, aprovechar este tema que, como bien dijo Carlos, es bastante específico, es muy técnico, pero tiene un impacto profundo, vital, en todo lo que son las decisiones cardiológicas en función al paciente y a la situación clínica que pudiésemos encontrar. Bueno, el tema de hoy que nos aboca esta reunión son las bifurcaciones coronarias. Vamos a dejar aparte lo que es tronco coronario, porque es un tema que el doctor John lo va a desarrollar en una próxima oportunidad. A mí me toca hablar de lo que es bifurcación, digamos, fuera del tronco coronario. Bueno, todo esto está basado, fundamentado, digamos, en lo que son las guías actuales de revascularización miocárdica. También me tomé la molestia de agregar un poquito la tesis doctoral de un colega de Francia y lo que son las recomendaciones del Club de Bifurcación de Europa. Bifurcación, antes de iniciar todo esto debemos definir qué es una bifurcación. Una bifurcación se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Vemos en los ríos, en los árboles, también los árboles coronarios, ¿verdad? Esto es de vital importancia porque es un sitio privilegiado para la formación de aterosclerosis. Hay diversas estrategias, lo cual complica digamos, el tratamiento definitivo del cual el paciente pudiese beneficiarse. Y es importante porque hay terminología que digamos que no es habitual a escuchar, por ejemplo, lo que es la geometría fractal. Otro elemento importante es que alrededor del 20% de los pacientes que van a angioplastia son bifurcaciones sin el tronco coronario. Y en cardiología, lo que más importa de las bifurcaciones son los elementos que comprometen a esta bifurcación. La práctica habitual es una arteria donde hay una lesión y hay una rama adyacente que puede estar o no comprometida con una estenosis, ¿verdad? Hablamos de estenosis significativa actualmente de 50% tanto para la rama principal o para la rama adyacente. Bifurcación. La primera clasificación que tenemos es las que llamamos verdaderas y falsas, ¿verdad? Las verdaderas son aquellas donde tenemos lesión estenótica en el ramo principal y en la rama adyacente. Las falsas son las que la rama adyacente no está comprometida, pero igual tiene un impacto clínico, técnico, porque durante el proceso de angioplastia esta puede convertirse en una verdadera bifurcación verdadera y complicarnos si es que no prevenimos este tipo de situación. ¿Cómo tratar una bifurcación? Es realmente compleja, o sea, la pregunta es simple, pero la respuesta es bastante compleja, heterogénea, porque hay diversas estrategias, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta, diversos elementos, si es verdadera, si es falsa,
en qué nos ayuda la geometría fractal, un stent, dos stents, las diversas estrategias de aposicionamiento final del stent, el kissing, del pot, el repot, y finalmente un elemento en el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Es otra situación, ¿verdad? Eso es lo más importante. Anatomía hemodinámica de la bifurcación coronaria, ¿verdad? Se compone básicamente de una rama principal, una side branch, una rama colateral y una rama, digamos, principal. Madre, hija y colateral. Esa sería digamos, la distribución anatómica, ¿verdad? Y vemos cómo está conformado, como podrán ver en el círculo donde está la bifurcación de la rama lateral, es lo que se llama el polígono de confluencia, que esto es muy importante comprender por qué tenemos que tener en cuenta digamos, esta zona geográfica anatómica de la bifurcación. Todo es física, todo es hidrodinámica, dinámica, el flujo, se aplica totalmente en la anatomía y la fisiología humana, ¿verdad? Es tan simple como esto, y yo creo eso, el flujo, ¿verdad? Como podrán ver en la primera ecuación, ¿verdad? El flujo de la rama principal, o de la rama madre, es igual al flujo de la rama adyacente más el flujo o el caudal de la rama distal. Simplificando esto, ¿verdad? Haciendo un cálculo, haciendo la simplificación, esto queda en diámetros. Aplicando otra vez los cocientes de corrección de la geometría fractal del árbol vascular, nos da, digamos, el modelo de cubo que nos da una fórmula final para poder calcular qué tipo de stent o qué medidas stent usar. Yo creo que ninguno de nosotros en la sala de hemodinamia ha hecho esto, ¿verdad? No le veo al doctor Carlos Benítez haciendo esto, ¿verdad? Poca paciencia a veces. Entonces, para entender qué es la geometría fractal y por qué es importante, ¿verdad? La geometría fractal es la rama de la geometría que estudia los fractales, ¿verdad? Para ser redundante, que son objetos complejos, o sea, son miniaturas irregulares de lo que conforma cada total. Es decir, que son similares en estructuras, pero son irregulares. Todo esto es aplicado al árbol vascular y por eso es muy diferente la dinámica, la hidrodinámica del árbol vascular versus una plomería simple. Esto lo resume el modelo de cubo, de Hugo y Casab, ¿verdad? Sigue siendo complicado. Entonces, afortunadamente, unos colegas franceses se reunieron y trataron de resolver y simplificar esto, ¿verdad? Findet y colaboradores hicieron medidas in vivo con IBUS para demostrar y poder aplicar y validar un cociente de corrección, donde podemos ver la fórmula final que el diámetro el diámetro principal del vaso es igual a la suma del diámetro del vaso distal más el diámetro del vaso adyacente multiplicado por el coeficiente de corrección de 0,678. Y esto nos da una ecuación en la cual nos permite saber las dimensiones tanto proximal, distal o lateral, lo cual a su vez nos ayuda a poder elegir probablemente la medida más apropiada del stent. La dinámica de fluido y de bifurcación epicárdica, ¿verdad? Insisto, esto como era una clase para residentes, en principio debemos tener estos detalles que son un poco engorrosos, pero muy importantes para los residentes de hemodinamia, aprender estos conceptos o por lo menos que tengan el lenguaje metido. Que la circulación epicárdica, como todo flujo, es laminar y pasa a ser turbulento cuando choca con una bifurcación. Este golpe en la carina, donde la velocidad es máxima, hace que esa velocidad y esa sea máxima cercana a la carina y va disminuyendo en los bordes laterales. Esto es muy importante, es lo que se llama la fuerza de cizallamiento del flujo, ¿verdad? Lo que en inglés tiene las siglas de ESS, el Endothelial Shear Stress, Oscar me va a corregir el acento, ¿verdad? Y disminuye el flujo y haciéndose más lento en las paredes laterales, tanto en la rama distal como en la rama lateral. Esto se traduce directamente con la fuerza de cizallamiento. La fuerza de cizallamiento es mucho más importante aquí en la bifurcación en la carina y es mucho más débil en las paredes laterales. Esto es muy importante, este concepto es importante
porque esto es lo que posteriormente colabora a la fisiopatología de la placa en las bifurcaciones. Como podrán ver, la aterogénesis en la bifurcación, el shear stress, vemos que es mucho más intenso a nivel de la carina, como aquí en rojo, como podrán ver en el gráfico A, y como podrán ver es mucho menos intenso en las paredes laterales, tanto en la rama lateral como de la parte distal del ramo principal. Esto, como podrán ver en el gráfico B, la formación de placas es mucho menos importante a nivel de la carina debido al shear stress y mucho más importante en las paredes laterales. Esta es una revisión que se había hecho en autopsias y hay una correlación, digamos, bien definida al respecto. Finalmente, el shear stress lo que hace es, esta variación activa el tropismo, digamos, de los genes, de los receptores, modifica el citoesqueleto, los mecanorreceptores, la activación genética, lo cual favorece, digamos, el shear stress alto favorece los genes protectores y la bajada de esta, ¿verdad? La bajada de la fuerza de cizallamiento favorece la expresión genética de genes proaterogenéticos, disminución local del óxido nítrico, aumento de vasoconstrictores, estrés oxidativo, inflamación, neovascularización de placas y calcificación. Por eso es importante el concepto y saber cómo y qué relación hay entre cada una. Esto aparte también se extiende de forma longitudinal. Ven en el gráfico A cómo la placa va extendiéndose tanto de forma, digamos, transversal en el gráfico anterior, y acá podemos ver cómo de forma longitudinal de A a B se va formando la placa, totalmente en relación a la fuerza de cizallamiento endotelial en las paredes laterales y formando la placa progresivamente. ¿Qué impacto clínico tiene esto? Realmente la bajada de la fuerza de cizallamiento a nivel de las paredes laterales opuestas a la carina modifica la composición de la placa, disminuye las células musculares lisas, disminuye el colágeno y por ende esto favorece la concentración lipídica, eventual ruptura de placa y favorece la neoproliferación intraestén. Por eso es muy importante lesiones de nodo y lesiones intraestén. ¿Pero qué es una bifurcación patológica? Según el Club Europeo de Bifurcación, hay un club de eso, ¿verdad? Hay una lesión en la rama principal o en la rama madre, que se encuentra en las proximidades o afecta el origen de una rama lateral significativa. Esta rama lateral significativa puede estar tocada o no, de ahí la diferencia entre bifurcación verdadera y falsa bifurcación. ¿Pero qué es una rama lateral significativa? Y finalmente es una rama la cual uno ve en la geografía y ve una rama importante. ¿Pero qué es importante? Donde una pérdida de esa rama podría tener impactos clínicos, síntomas, isquemia residual o deterioro de la función ventricular izquierda. Antes esto era, digamos, muy subjetivo en cuanto a que era realmente una rama importante, y actualmente, posterior a los diversos consensos, ¿verdad?, se llegó al número objetivo, que el diámetro mínimo es de 2 milímetros y una longitud de 73 milímetros para considerar una rama lateral importante, lo cual se ocuparía aproximadamente el 10% del miocardio. Aplicando todo lo mencionado, mucha teoría, ¿verdad? Lo cual volvemos al punto, ¿verdad? ¿Qué elementos debo tener en cuenta para la estrategia? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? La geometría fractal, 1 o 2 estén, ¿verdad? El kissing, el POT, el RIPOT, los diversos escenarios clínicos estables o inestables, ¿verdad? Es lo que veremos cómo aplicar. Finalmente, después de múltiples clasificaciones de bifurcaciones, en el 2005 se juntaron varios colegas, muchísimos colegas realmente, en Europa, y formaron o fundaron el Club de Bifurcación Europeo en el 2005, donde aceptaron la clasificación de Medina, ¿verdad? Es simple, es fácil, es aplicable, ¿verdad? Es reproductible interobservador, ¿verdad? Es binaria, 0-1 en función de si hay lesión o no a nivel de la arteria. Si hay ateromatosis significativa, más del 50% es donde empezamos a acotar esto. Y como dijimos, verdaderas, donde la side branch o la arteria principal están comprometidas, que son la 1-1, por ejemplo, esta es una verdadera bifurcación, la 1-0-1, esta es una verdadera bifurcación, y la 0-1-1. El resto, digamos, se consideran falsas bifurcaciones, pero se aplica la misma estrategia de análisis debido a que esto puede complicarse en determinado momento.
La geometría fractal ayuda a entender y comprender del por qué nosotros tenemos que optimizar la posición del stent finalmente, del por qué debemos tratar o no tratar el ostium de la side branch o la rama lateral, y de respetar la integridad de las arterias en el sentido de no excedernos en el diámetro distal ni proximal haciendo una sobredilatación, que esto podría ser perjudicial en el resultado de revascularización y evidentemente en el resultado clínico del paciente. Hola, Elías. Las diversas estrategias que podemos utilizar, empezamos con el kissing balón, es lo que más frecuentemente escuchamos, es el inflado simultáneo de dos balones en cada una de las ramas de bifurcación, tanto en la rama principal como en la rama lateral, con los supuestos beneficios de abrir el ostium de la rama lateral, controlando la atracción opuesta de la posición de la carina, limitando cualquier shifting o desplazamiento que pudiese ser perjudicial para comprometer uno u otro flujo. Y corregir la mala aposición proximal, digamos, por la forma eliptoide o de la geometría fractal de la zona proximal de la arteria en relación a la rama lateral, ¿verdad? O sea, a pesar de que impresiona que es una técnica nueva, sin embargo, realmente es prácticamente por el creador, el padre de la angioplastia, que es el doctor Andrea Gruchik, en el año 1981 ya realizó la primera angioplastia con kissing balón. La técnica, digamos, un poco más nueva es POT, lo que solemos escuchar mucho, ¿verdad? POT, por las siglas de Proximal Optimization Technique, propuesto ya en el 2007, consiste en una postdilatación proximal. Vamos a tener esquemas de todo esto. Esto parece muy teórico, pero les mostraré esquemas donde será un poco más entendible todo esto. Consiste en la postdilatación proximal del stent hasta el diámetro proximal inmediatamente después de la implantación del stent, diseñado para limitar la obstrucción metálica del ostium a nivel de la rama lateral, que también podría utilizarse para corregir esa mala aposición por la diferencia de diámetros distal y proximal que tienen los vasos, ¿verdad? Actualmente se privilegian los balones complacientes y semicomplacientes. La guía encarcelada es una técnica o una estrategia que probablemente cuando tenemos una bifurcación, probablemente lo más recomendable es poner una guía en la rama lateral para proteger el ostium. Facilita el pasaje ulterior si es que el stent previo, digamos, ocluye la rama lateral mientras estamos poniendo el stent en la rama principal. Ayuda a localizar el ostium de la side branch, de la rama lateral, si es que se cerró, y evidentemente ayuda para la angioplastia de rescate, ¿verdad? El tipo de guías hidrofílicas o con coating diferente está un poco discutido, pero la evidencia impresiona de que las guías hidrofílicas deberían estar en la rama lateral y no así en la distal. Un punto aparte, ¿verdad? Los stents dedicados a bifurcaciones, ¿verdad? Diseñados específicamente para las bifurcaciones, no tienen mucho impacto clínico, no tienen buenos resultados a largo plazo, no tienen mucha salida, pero es bueno que sepan que existen estos stents dedicados a la bifurcación específicamente. Finalmente, ¿qué estrategia? ¿Verdad? Un stent, dos stents, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos diversos operadores y no sabemos, ¿verdad? Le vemos a don Ramón que quiere poner un solo stent, y que el profesor Girafale y Kiko quieren poner dos, y parece que este que está acá mirando, no sé si el cirujano que está mirando a ver qué pasa. Bueno, las diversas estrategias de angioplastia, de una bifurcación, se dividen grandemente en simples y complejas. Simples es cuando en principio utilizamos un solo stent, ¿verdad? Y complejas cuando utilizamos dos o más stents. Y podemos ver que hay diferentes técnicas, ¿verdad? T-stenting, culotte y crush. Dependiendo del hábito de cada hemodinamista, de cada técnica, de cada centro, hay, digamos, preferencias ya sea por el crush o el culotte o el T-stenting, dependiendo de la experiencia de cada operador y cada centro, ¿verdad? Pero ¿qué dicen los estudios? ¿Qué técnica es mejor? Hay muchos estudios, ¿verdad? Acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudios, ¿verdad? Comparando la técnica de provisional stenting, que es en principio usar un solo stent para reparar la bifurcación,
versus la estrategia compleja, que es usar ya de entrada 2 stents para reparar una bifurcación. Como podrán ver, no hay globalmente mayor diferencia en favor de la estrategia compleja, ¿verdad? Como podrán ver incluso en este estudio, impresiona que por términos de Mace hay una ligera ventaja en favor de la estrategia de un solo stent versus 2 stents. Tenemos otro estudio donde impresiona que hay una ventaja de un solo stent o provisional stenting versus 2 o más stents. Y solamente en el Daiki Crush 5, donde se ve una ventaja usando 2 stents. Pero aquí hay que hacer una aclaración que este Daiki Crush fue para pacientes con lesiones de tronco, que no viene al tema de hoy, que el doctor John nos va a hablar próximamente. Globalmente no hay una estrategia de 2 stents que supere a una estrategia de provisional stenting. Hasta hoy han fallado globalmente a largo plazo demostrar esa ventaja específicamente. ¿Qué dice la literatura? ¿Verdad? El consenso europeo, el 16º consenso europeo de bifurcación, habla de que la estrategia de provisional stenting, un solo stent, es un tratamiento que probablemente debe ser el approach o debe ser la estrategia en principio para tratar la mayor cantidad de lesiones de bifurcación. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta y hace la salvedad de que si la lesión de la rama lateral no tiene un buen aspecto, deberíamos considerar poner otro stent. Ya veremos cuál será esa situación y cuáles son los elementos a tener en cuenta. Y solamente una charla, ¿verdad? Una semana antes sale el 17º consenso de bifurcación, ¿verdad? Donde te hace revisar todo de nuevo. Y bueno, pero afortunadamente mantienen que la estrategia de provisional stenting o de un solo stent para reparar la mayor parte de las bifurcaciones que no son del tronco coronario es la mejor estrategia en principio. Y aquí habla de que alrededor, dependiendo de las series y de los casos, de 6 a 18% de los casos pueden necesitar realmente un segundo stent. O sea, realmente la evidencia habla de que aparentemente el uso de un stent sería suficiente para tratar probablemente el 80 o 90% de los pacientes con lesión de bifurcación. Provisional stenting, digamos, este es una serie de pasos de qué es lo que hay que hacer. Una guía intracoronaria en el eje principal, una guía coronaria en la side branch o la rama lateral, se implanta un stent en el eje principal en relación al diámetro distal. Se hace un POT, o sea, una optimización con un balón corto de diámetro mayor a la suelta y en relación al diámetro proximal. En este punto es muy importante que el balón o el marcador radiopaco debe estar, digamos, en la línea de la carina para evitar un shifting inapropiado. Se evalúa el resultado de la side branch si el flujo TIMI es 3, ¿verdad? O la estenosis residual no es severa, algunos hablan menos de 70%, menos de 60%, se puede dar por concluido y satisfactorio el procedimiento, ¿verdad? Si la rama lateral queda comprometida, pasar una nueva guía intracoronaria en la side branch, en la celda más distal, y esto es muy importante, en la celda más distal del stent, para que esto, digamos, pueda, digamos, una vez que abramos esa arteria, digamos, las mallas del stent puedan cubrir el ostium de esta side branch o de esta rama lateral. Realizamos un kissing balón en diámetro acorde a los vasos o aislado en la side branch, y si el resultado es satisfactorio, se puede aplicar POT o RePOT, como le dicen, y si el resultado es satisfactorio, se da por finalizado el procedimiento. Hay esquemas al respecto. La técnica compleja con 2 stents, las más utilizadas es el Daiki Crush, ¿verdad? El doble kissing crush, 2 stents, 2 balones, donde probablemente es la estrategia más utilizada, ¿verdad? Una guía, la misma situación. Cuando se trata de una guía, una bifurcación, probablemente el mínimo de guías que tenemos que tener son 3, ¿verdad? 3 guías intracoronarias, mínimo, ¿verdad? Eso es realmente una limitante en nuestro medio, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo, ¿verdad? Una guía en el ramo principal, una guía en la rama lateral, y la tercera guía es para recruzar
esa rama lateral que probablemente va a estar comprometida al ostium, ¿verdad? Un stent en la side branch, una protrusión de 2 a 4 milímetros, de 2 milímetros o menos si es el mini crush. Se avanza un balón en el ramo principal, se realiza el implante en la side branch, se extrae el balón de la side branch, se infla el balón, parece muy repetitivo todo, muy aburrido, pero van a ver en los esquemas, lo cual, y nuevamente inflamos el balón en la rama principal, y lo cual aplasta la parte proximal del stent implantado. Recruzamos la rama lateral y realizamos el primer kissing balón, ¿sí? Se retiran los balones, se avanza el stent, finalmente en la rama principal se implanta y un kissing balón final. De acuerdo al resultado, de acuerdo a los diámetros, hablan de que el diámetro tiene que ser 1,1 o 0,5 milímetros en relación al stent o al distal implantado previamente. ¿Cuándo planificar? Se habla de cuándo planificar de entrada dos stents en principio, ¿verdad? Cuando el flujo TIMI es menos de 3 en la rama lateral, cuando la estenosis es más 75% a nivel de la side branch, o cuando hay una disección en la side branch, cuando uno hizo una predilatación, ¿verdad? La predilatación es muy discutida entre operador y operador, tenemos diversas opiniones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que puede orientar realmente a querer hacer una predilatación? Si hay una lesión larga o difusa de la side branch en la parte proximal de la placa a partir del ostium, por lo menos de 10 milímetros o más. Entonces sería razonable hacer una predilatación. O si en principio el acceso de la side branch es complicado. Bueno, hay scores que se pueden utilizar para saber qué rama lateral puede cerrarse, ¿verdad? El score Resolve tiene varios elementos, ¿verdad? Que para nosotros los hemodinamistas es un poquito fácil de todos los días, ¿verdad? Si tenemos más de 10 puntos, muy probablemente esa rama lateral se va a cerrar si utilizamos una estrategia de un stent en la rama principal primeramente, lo cual haría que pensar si la mejor estrategia es primero un stent en la rama lateral o un stent y un siguiente stent en la rama secundaria. Finalmente, ¿qué estrategia? Todavía no podemos decidirnos realmente qué estrategia utilizar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, como podrán ver, un esquema, la estrategia de provisional stenting en un paciente con medina, digamos, 1, 1, 1. Avanzando una guía, en la parte distal, lateral, se hace una predilatación del eje principal con un balón. Ahí, un poco lento por el fellow que estaba haciendo. Ahí se avanza otro balón en la rama lateral, se hace la predilatación, discutida o no, algunos la harán, otros no la harán. Se avanza finalmente el stent, se despliega y en función al resultado final del flujo distal TIMI de la rama principal y en función al resultado del flujo TIMI o de la estenosis residual, el procedimiento puede darse por concluido. Si el resultado es satisfactorio en la rama lateral, podemos decir que este es el resultado final. Aquí, en mi opinión, haría falta hacer lo que se llama un POT. Poner finalmente un balón corto, ¿verdad? Desde aquí, de la parte, digamos, de la carina, hasta aquí, a un diámetro superior al stent implantado, inflar esto para que esto se impacte mejor. Porque este diámetro distal es diferente a este diámetro proximal por la geometría fractal, lo cual nos dice que nosotros debemos hacer una postdilatación en este segmento. Eso es lo que yo le agregaría a este esquema, ¿verdad? Pero si el resultado no es satisfactorio, pasamos a una guía nuevamente a través de la malla del stent, hacemos una postdilatación, vemos aquí que esto en la celda distal, lo cual permite que se cubra por el stent, que se cubra el ostium con mallas del stent, hacemos un kissing balón, ¿verdad? Y esto normalmente abrió, esta celdilla se pegó por esta parte, esta celdilla se pegó por esta parte del ostium de la carina y el kissing hizo que esto se expanda de forma apropiada y el kissing evitó que esta carina se desplace de forma inadecuada
hacia la rama lateral y pueda obstruir de forma aguda. En mi opinión, yo creo que acá finalmente también debería aplicarse un POT, ¿verdad? Eso después lo discutiremos entre los diversos colegas que están aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un provisional stenting invertido, ¿verdad? Donde vemos un medina 0, porque no hay acá lesión en la parte proximal, 0, porque aquí no hay lesión en la parte distal, pero sí hay un compromiso, digamos, en la rama lateral. Entonces, 0, 0, 1, ¿verdad? Es una bifurcación falsa, ¿verdad? Podemos ver el esquema, se mide el ángulo en función a eso. Como podrán ver, se intenta en teoría poner un stent. Si eso desplegamos el stent, vemos que esta parte va a estar descubierta, trombosis segura o estenosis, y lo mismo aquí si retiramos un poquito más para cubrir esto. O sea, esto no es apropiado, no es adecuado hacer esto. Entonces, pasamos una guía principal, lateral, predilatación, ¿sí? De la rama lateral, y se llama invertido porque el eje de angioplastia va a ser de la rama principal a la rama lateral. Se expande el stent, como podrán ver, se retira el balón, se vuelve a recruzar una guía en la parte distal, un nuevo balón para abrir la malla en esta zona. Este es un semi-culotte, como dirían los franceses. Y un kissing final, para nuevamente aposicionar bien la carina, aposicionar bien la parte proximal, y el resultado en teoría es satisfactorio. El Daiki Crush, la técnica más utilizada cuando usamos dos stents probablemente en un paciente con un medina 1, 1, 1, ¿verdad? Guía, dos guías, ¿cómo se dan cuenta? Predilatación con un balón en el eje principal. Va a llegar ahí en un ratito. El otro balón para hacer la predilatación de la rama lateral. Se valora si hay disección en la rama lateral o algún elemento peyorativo para poder decidir. Primero un stent en la rama lateral, desde 2 a 4 milímetros, un balón en la rama principal, se despliega el stent en la rama lateral, se retira el balón, se infla el balón en la rama principal y hay un crash, un aplastamiento del stent, como podrán ver, se recruza nuevamente la rama, en la celdilla distal, nuevamente distal, sí. Y, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? No, pero esa es la idea, hacer el crash. Entonces pasamos ponemos el siguiente stent, ¿verdad? Nuevamente hacemos un kissing balón para evitar. Va a pasar, balón. El otro balón. Ahí inflamos de forma para que pueda nuevamente la carina estar protegida con malla de stent y en la zona proximal tener una posición apropiada. El mini crash, digamos, es una técnica como la del crash, ¿verdad? Se hace una predilatación nuevamente del eje principal. Una predilatación en la rama lateral. Se evalúa el resultado de la rama lateral, si hay disección, si hay desplazamiento de la carina. Stents, pero solamente apenas 1 o 2 milímetros, y stents, esta es la diferencia. Sí. Para el mini crush, o sea, el mini aplastamiento. Se infla el stent en la rama lateral, se retira el balón, algunos pasarían otra guía nuevamente, a otros inflan directamente el segundo stent, recruzamiento a la rama lateral, balón y el kissing.
Como podrán ver, el kissing, digamos, es la técnica preferencial para poder mejorar el posicionamiento final de los stents, pero yo creo que a cada kissing debería acompañar un pot final. Pero bueno, eso lo discutiremos después. No sé qué tiempo tenemos, ¿verdad? Falta para un caso práctico. ¿Puedes poner la otra presentación, por favor? Es un caso práctico, ¿verdad? Estos fueron esquemas, esto es un caso práctico que me tocó presentar en el TCT en el 2017, ¿verdad? Que recibí la invitación para ir a presentar un caso, estando acá en Paraguay, y bueno, fue bastante complicado porque presentar un caso de bifurcación donde estaban todos los maestros de la bifurcación de ahí con todas las estrategias posibles, ¿verdad? Fue difícil encontrar un caso para mí acá y poder llevar. Bueno, fue un caso de bifurcación también, ¿verdad? Un varón de 70 años, dolor de pecho, electrocardiograma con T negativa, SPECT con isquemia en territorio y una clasificación de Medina en principio, no sé si se ve bien, parecía 1-1-1 o por lo menos era 1-0-1. ¿Qué estrategia? ¿Verdad? Por vía radial, un catéter guía, tanto una guía de protección de la rama lateral, una guía intracoronaria en la parte distal, predilatación con un balón semicomplaciente de 2.5 por 15 milímetros en la zona de bifurcación, un cálculo, digamos, buscamos el caso para hacer el cálculo, ¿verdad? Usando la ley de Finel, el cociente de corrección, y tuvimos un diámetro de 3.22 en proximal. Entonces, este es el resultado posterior a la predilatación. Utilizamos finalmente un stent medicado de 2.75 en relación al diámetro distal. Decidimos no tratar la side branch o la rama lateral porque no había compromiso del flujo. Entonces, decidimos impactar el stent a subdominal, un diámetro distal, digamos de 275, perdón. Un balón semicomplaciente de 3x12 a nivel proximal. Y el resultado final fue este. Creo que Oscar, vos estabas ahí en esa presentación, ¿verdad? Y bueno, no quedó tan mal, ¿verdad? En relación al resto de los colegas que presentaron casos, ¿verdad? Con IBUS, con OCT, con diversas estrategias que nosotros no hablamos, que no contamos, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez ciñéndonos a ciertas recomendaciones podemos llegar a resultados satisfactorios sin tener toda esa cantidad de imágenes intravasculares que son necesarias a veces para saber y para poder medir la posición correcta del stent o de los stents. Bueno, gracias por la atención. Y finalmente un escenario que después le voy a preguntar a Carlos y a Oscar y a Lorena, bifurcación y síndrome coronario agudo. Gracias. A los panelistas, si quieren pasar acá, Sí, por favor. Sí. Sí, no, de la audiencia hay varios residentes acá de cardiología, gente con experiencia también. Así que, bueno, no sé, Lorena, si vos tenés algún comentario sobre la presentación, si tenés alguna técnica en particular. Bueno, yo, gracias a Dios, yo creo que la mayoría de los casos podemos solucionar con provisional stenting, ¿verdad? Que es lo que es la realidad. Yo creo que en el mundo entero, yo creo que la gente va realmente con la idea de hacer un provisional stenting y con resultados satisfactorios como el que vos tuviste, pues nos quedamos así, ¿verdad? Pero a veces sí tenemos que realmente planificar de entrada, hacer una técnica diferente con dos stents, y ahí las cosas se complican un poco más. Acá en Paraguay yo creo, sobre todo por el tema de los costos, ¿verdad? Son costos altísimos cuando vamos a hacer un DK crash, es realmente prácticamente triplicar los costos, ¿verdad? Y a nivel hospitalario la misma cosa, todos luchamos con la misma precariedad de medios, ¿verdad? Pero hacemos lo que se puede y a veces podemos hacer algunos casos. Así que bueno, quiero hablar un poquito de la experiencia de cada uno de ustedes. Buenas noches a todos.
Felicitaciones, querido Víctor, por bajar a tierra el asteroide flotante de la bifurcación, ¿verdad? Actualmente existe dentro del grupo Solasi, de donde todos somos miembros, un subgrupo que es el de bifurcación, justamente. El tema se impone como un tema real porque cada vez vemos pacientes más jóvenes con enfermedad de múltiples vasos que llegan muy afectados, y plantear una cirugía de revascularización a una edad de 50 años o menos es verdaderamente un desafío, porque uno le genera otro tipo de situaciones al paciente. Entonces, gracias al desarrollo de los materiales de intervencionismo, hemos podido osar más, ir más lejos, ¿verdad? Y tener buenos resultados sostenibles en el tiempo. Sin lugar a dudas, sabiendo que no tenemos IBUS y FFR o IFFR en los centros, tanto en el público como en el privado, que se vuelven prohibitivos, en mi práctica cotidiana, el Provisional Stent es la técnica principal, ¿verdad? La mayoría de las veces cuando uno se ocupa de estos vasos y lo hace con un cariño en la manipulación de esas placas altamente vulnerables para no disecar, para no desplazar, se puede llegar a obtener un buen resultado en bifurcaciones, incluso en una clase 111, ¿verdad? Pero evidentemente, antes de abordar una bifurcación, creo que el mensaje es saber qué territorio uno está dilatando. No es lo mismo dilatar o angioplastiar una descendente proximal a una bifurcación distal de la coronaria derecha, ¿verdad? A veces es importante tener en cuenta la masa isquémica que uno está manipulando y si tenemos reserva coronaria o no en ese paciente. No es lo mismo hacer una bifurcación de un solo vaso principal enfermo que hacer una bifurcación de una diagonal en un paciente que tiene compromiso en otros vasos y tiene baja reserva coronaria. Entonces hay que medir un poquitito el riesgo antes de aventurarse. Y segundo, antes de decidir, creo que hacer una bifurcación uno debe tener el material. Es algo que uno no puede, en una sala de hemodinamia yo no puedo aventurar a hacer una bifurcación si no tengo a disposición o las guías o los balones que me pueden salvar la rama secundaria. Si es un vaso como el que vos dilataste, una diagonal enorme, prácticamente en equivalencia con esa de A, entonces hay que ser prudentes. Tenemos que avanzar en la complejidad de nuestros procedimientos sin poner en riesgo la sobrevida y la calidad del paciente. Entonces, si podemos planificar una bifurcación, hicimos un cateterismo diagnóstico en un paciente que entró por un síndrome coronario sin elevación del ST y tenemos bifurcaciones verdaderas que son reparables, no nos excitemos en tratar de hacer las bifurcaciones si vemos que no tenemos todo el material. Si podemos contemporizar y esa arteria no está cerrada, nos deja planificar, medir bien, tener los materiales y hacer en frío esa bifurcación, es mejor para tener un éxito y salvar la vida y salvar el músculo en ese paciente, ¿verdad? Ese es mi mensaje principal, planificar las bifurcaciones. No hay nada peor que abordar una bifurcación y no tener el balón que te daría el resultado bueno sobre lo perfecto, ¿verdad? Ese sería mi consejo. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Felicitarte un poco, Víctor, y decirle un poco también a la gente que está haciendo sus primeras armas de que esta realmente charla que diste hoy está a nivel de cualquier centro del primer mundo, ni que estuvieran en Europa, el INCOR, lo que quieran. Así que tienen que aprovechar esta clase de charlas que el IPS está ofreciendo, y yo creo que puede obviamente ser algo con una sociedad conjunto como para que todos puedan aprovechar, ¿verdad? Eventualmente yo sí quiero abordar un poco el tema más complejo, ¿verdad? Porque muy bien describiste las técnicas, ¿verdad? Que pueden ayudarnos a resolver los problemas en las bifurcaciones.
Y la fisiopatología cambia un poco cuando se trata de placas que están erosionadas y el flujo es trombótico, el síndrome coronario agudo, ¿verdad? Ese sí es un problema mayor, ¿verdad? Y más allá de lo que es la hidrodinámica, ahí tenemos que ver también la cuestión celular, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está todavía justamente en lo que Lorena acaba de decir, en el análisis, ¿verdad? Las guías son claras. Vos presentaste las europeas, la de revascularización del 2021 de los americanos coinciden plenamente con que la mejor técnica es el provisional stenting, y eventualmente ellos hacen un poquito el hincapié sobre que todos estos primeros trials fueron desarrollados con stents de primera generación, algunos inclusive con bare metal stent todavía, ¿verdad? Pero son cosas que eventualmente hoy en día sabemos que evolucionaron, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un Medina 1-1-0, por ejemplo, y tenemos un síndrome coronario agudo? El problema es el flujo, y esa ruptura de placa obviamente puede hacer que el trombo migre hacia la rama secundaria o hacia la distalidad de la arteria, comprometiendo el flujo, ¿verdad? Y eso hace que la evaluación final que estaba diciendo, que es muy importante como para decidir o no si la técnica fue satisfactoria o necesitamos de otro stent, es lo que más nos puede complicar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar un poco la práctica cotidiana y lo que tenemos a mano, ¿verdad? Siempre que la estabilidad hemodinámica del paciente permita, así como Lorena estaba explicando muy bien claramente, de que primero que nada tienen que entender de que esto no solamente es una arteria, sino que es un paciente. Es muy importante evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente para seguir con una técnica de tratar la bifurcación, eventualmente tener los materiales apropiados. Aunque las técnicas de imágenes acá en Paraguay no las tengamos, tenemos por lo menos la posibilidad de tener guías en la mayoría de los centros y balones apropiados, y también stents de última generación, ¿verdad? Lo que acá es importante es evaluar entonces el flujo en función a lo que primeramente habríamos encontrado. Si la lesión trombótica aparenta ser solamente en la rama principal, esa es la que deben tratar. Pero si la lesión trombótica está en la rama principal y aparentemente migró a la rama secundaria, o hay una placa que no podemos especificar que pueda o no estar erosionada en la rama secundaria, esa clase de lesiones son mucho más complejas, y es ahí donde se pudiera pensar en poner el segundo stent para asegurar el flujo de una rama potencialmente de gran calibre, gran relevancia, que pudiéramos necesitar salvar realmente. ¿Y proteges ahí la arteria, la rama lateral de forma sistemática? Sí, de forma sistemática. Vos también harías lo mismo. Y lo otro ahí también discutido, y que todos sabemos que hoy en día no tiene suficiente evidencia, es la aspiración de trombo, porque todas las veces hasta el momento sigue siendo el nivel de evidencia muy bajo, ya sea 2B o C incluso en las últimas guías, ¿verdad? Pero sabemos que hay un grupo de pacientes donde la carga trombótica es tan grande que de por ahí es muy importante también pensar en una aspiración de trombo en la rama principal, estoy hablando, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, sobre el trombo justamente, ¿verdad? Prácticamente tenemos pocas armas cuando nos encontramos con el trombo, ¿verdad? No sabemos si aspirar, si pasar el hambre-guía, si aplastarle con el balón, y realmente si tenemos todo, tratamos de hacer todo más o menos, porque no hay así algo indicado precisamente. Encontrás trombo, aspirar y está todo solucionado. Así que en la práctica yo creo que todo el mundo hace todo lo que tiene a su alcance en el trombo, porque realmente es una emergencia. Yo quisiera hacerte una pregunta, Víctor. ¿Vos le das algún lugar al balón medicado en una lesión de bifurcación que tenés una rama lateral pequeña, que vos dilataste con tu balón, se quedó bien, pero sabes que eso va a restenosar? Pequeña pero grande de distribución, diámetro pequeña. Justamente hubo una revisión al respecto de la utilización de balón medicado a nivel de lesiones tanto de nodo como lesiones de bifurcación. Y un poco, digamos, más interesante aún es la editorial a la cual le hicieron el trabajo, es que ellos hablaban de arterias pequeñas. Sin embargo, el punto de corte de arterias pequeñas eran 2.2, 2.3 o 2.5 incluso, que no son arterias pequeñas para nosotros, ¿verdad? Entonces los resultados son bastante discutidos en ese sentido. Un balón medicado podría ser, si tenemos la filosofía de no dejar material para un futuro, podría ser algo válido, claro que sí. Así como los stents, digamos, biodegradables, ¿verdad? Si tenemos esa filosofía de reparar
un accidente de placa con un stent biodegradable o un balón medicado que de mejor perfil, podría ser una opción. Finalmente, uno lo decide ahí en el campo, digamos, ahí viendo el paciente y viendo la evolución. Si la estrategia de stenting provisional fue suficiente, a pesar del flujo que no es 3, pero un flujo 2, donde no hay una lesión ostial, por lo menos que se pueda visualizar, yo creo que uno en principio, ¿verdad?, podría dejar la estrategia de stenting provisional en ese punto, siempre y cuando el paciente se estabilice posterior a ese procedimiento, no tenga dolor de pecho o una angina durante el procedimiento, que son elementos que, como vimos en los trabajos y en las recomendaciones, están, ¿verdad? Uno analiza la rama lateral, incluso más que la rama principal, porque eso es lo que finalmente decide esa conducta, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que hay lugar para el balón medicado. Solamente que yo creo que si hablamos justamente de costos, ¿verdad?, yo creo que el balón medicado hoy en día iguala o incluso en algunos casos supera el costo de un stent. Lo que pasa es que de repente hay algunos lugares que hay balón medicado. ¿Por Claro. qué motivo? Entonces, En el público, podés sí. usar En el público. en el público. Claro, Sí. no hablo, de privado no te O sea, hablo. No. yo creo que no está mal, dependiendo caso por caso, arteria por arteria, bifurcación por bifurcación, y si después uno va a tener un seguimiento de ese paciente sobre todo, ¿verdad? Donde yo creo que en nuestro hospital es público un poco complicado a veces eso. Yo siempre le digo a los residentes, este es un paciente donde vos tenés que seguirle en el consultorio, no dejes que vaya al consultorio de cardiología general porque se nos puede perder, porque nosotros sabemos qué tipo de complicación puede tener y cómo reaccionar tal vez un poquito más rápido, por la estructura logística simplemente. ¿Puedo? Una cosita más Sí. referente al balón medicado. Realmente cuando uno habla balón medicado, te pone nervioso dejar unos 90 segundos inflado el balón hasta que libere la droga en el ostium y empezás a ver el cambio eléctrico en tu paciente. No hace falta tanto. Sí. Entre 60 y 90 segundos. Sí, 90, Sí. 60 es lo mínimo, pues si no, no liberas la droga, ¿verdad? Pero también está la factibilidad de la deformación del stent del balón para entrar en la rama secundaria. O sea, Ese necesitas es una el predilatación, un balón de bajo perfil, para poder predilatar Claro. primero No, esa rama yo lateral. te hablo de, vos ya dilataste todo, Claro. ¿verdad? Ya abriste bien, bueno, y sabes que tiene altas chances de restenosar, no tenés otro stent, no podés hacer eso, tenés un balón medicado, tienes un lugarcito solo para saber. Alta O le dejás chance, nomás con el aprovechando ahí tu angioplastia. comentario, ¿Verdad? doctor, alta chance de restenosis, calcificación difícil. Estamos hablando más o menos de parcialmente, nomás lo vemos ya el syntax. No sé, ahí está justo el doctor Rotela. Nosotros estamos discutiendo restenosis, para pasarle un poco la pelota al doctor Jorge Rotela. Sí, yo ¿Dónde quería- estamos con yo- la...? Justamente yo quería preguntar, bueno, dos cosas. Así. Una es, cuando hacemos un cateterismo diagnóstico y nos encontramos con una bifurcación, ¿verdad? Y a veces uno para el procedimiento porque tiene que calcular qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Eso es el escenario, vamos a decir, más común, porque son dos arterias importantes, una diagonal grande o una, qué sé yo, una derecha distal con una descendente posterior grande, y uno tiene tiempo de hacer. El peor escenario yo creo que es cuando tenemos un síndrome coronario agudo y tenemos que decidir ahí qué hacer, ¿verdad? ¿Qué tipo de técnica ustedes elegirían para hacer en agudo, ¿verdad? ¿Cuál es la que prefieren hacer? Siempre partiendo de la base de que ya saben que van a tener que usar dos stents. ¿Entiendes? Sí, Carlos. Sí, claro, ya, De entrada, ya dijiste. la lesión te dice que vas a usar dos stents. ¿Qué técnica usas? DK crash, Mini crash, no. culot, ¿El crash o el mini crash? Mini crash. Mini Mini crash. Mini crash. Aunque a veces hay que Otro crush. decir también a la gente que tiene poca experiencia que el mini crash tiene 2 capas de stent para el recruce. Sí. La diferencia del DK. Pero bueno, es una cuestión que tenerle paciencia. O sea, sí, no sé. Gracias a Dios no acá ocurre está- eso todos los días, ¿verdad? Claro, pero te ves pero- confrontado a eso. Pero si se te presenta, sí. Yo Una- creo que la mayoría el de cada crush. Si tenés todos los materiales, ese es el problema. No, y claro, A veces tenés poco material, tenés que decidir ahí. realmente en No el tenés síndrome enseguida, no coronario tenés. agudo, en el infarto con supra-ST, con trombosis total y que vos estás manipulando, no da mucho tiempo. Y más, ponerle en una coronaria derecha distal
una bifurcación, tu paciente está en bloqueo AB, está Claro, hipotenso, abrir. está un montón de cosas. Abrir el a vaso veces que principal. O sea, de hecho, ocupa el vaso que- principal, le pone Y después vemos. inhibidor de Y después glicoproteína o ves. electrombolizada y después después ves. ves. Claro, de hecho que justamente este tema, justamente lo traje a colación porque fue tema de debate, que todo el mundo habla de bifurcación en paciente estable, sin embargo el síndrome coronario agudo El con peor depresión escenario que del puedes tener es- el peor escenario, era una pesadilla es. Entonces, ¿cuál es la Que te mejor toque de estrategia? madrugada, estás Y solo. todo el mundo coincide es provisional stenting, reperfundir el vaso principal culpable, si querés proteger mientras tanto la rama lateral, inhibidor de glicoproteína 2-3A, pues es discutible, puedes usar si querés, o lo que sea, pero si recuperaste tu flujo TIMI en la rama principal, salí ganador de ese día y no te preocupes por el flujo TIMI 2 que tiene la rama lateral, porque puedes complicarte y Salvo que sea un cerrás tronco, el ¿verdad? flujo TIMI distal. Sí. Sí. O si sigue con ¿Qué isquemia, el qué pacientes ustedes, a cualquiera, a todos ustedes, le dejan al cirujano para operar? ¿En qué pacientes nos animan a hacer la...? Sí, no, justamente. Yo, individualmente, las lesiones muy calcificadas de bifurcación del tronco porque acá tenemos problemas acá con la Bueno, calcificación. partamos de la base que acá en Paraguay yo creo que Sí. el tronco distal sigue siendo el terreno del... No, pues independientemente, ¿verdad? Sí, Si vos tenés un pero- tronco así que no está calcificado, de repente no puede operarse, vos te vas para hacer. Pero uno que está súper calcificado, sube a producir mal calcificada, circunfleja, nosotros no tenemos elementos para preparar esa placa. Claro, Más porque que nuestro balón no complaciente. No tenemos y para si hacer debulking, y no si no hay- pasa nada con nuestro balón no complaciente, nos Sí. quedamos ahí. No, hay Y si anatomía secamos, rotacional acá. no podemos. Lo tengo rotablator Sí. para preparar esa lesión. Entonces, si hay calcificación, yo creo Sí, que no hay debulking, eleva no muchísimo hay- la complicación. Y yo creo que, ¿qué paciente le dejamos al cirujano? Yo creo que tenemos que, digamos, salir un poquito de lo que es la imagen ahí de la coronaria y ver el paciente como dijo Oscar. Es un paciente de 60 años, diabético, hipertenso, ¿verdad? No llega cobertura. No, no es así. No, realmente no es así. Yo creo que hay una genuina preocupación del hemodinamista cuando hace el procedimiento y dice, no quiero perder este vaso, ¿verdad? Y ocurre, ¿verdad? Muchos pacientes, de hecho, creo que la mayoría de los pacientes que llegan todavía al cirujano son bifurcaciones que son difíciles para nosotros, que sabemos que vamos a tener una tasa de éxito que no va a ser la mejor. Entonces preferimos pasar al cirujano. Son lesiones complejas, ¿verdad? Calcificadas, al ángulo muy cerrado, donde vos sabés que vas a tener complicaciones con el side branch, ¿verdad? Eso por lo menos es el tipo de paciente que yo envío al cirujano, ¿verdad? Bueno, yo quiero ser un poco la voz de la conciencia acá. Porque realmente se está abordando un tema extremadamente técnico. Porque vimos que la guía acá, la guía allá, crash, chocan dos estencias, chata uno, pasa otro. Bueno, realmente muy técnico. Pero quiero hacer un llamado a que siempre se evalúe el contexto del paciente. Y quiero estar un poquitito en desacuerdo con la doctora Lorena, cosa que no es fácil. Un paciente de 50 años probablemente sea el más beneficiado con la cirugía. Lo que sí es un drama es ese paciente que mostraste en tu presentación, que es prácticamente un univaso con una bifurcación jodida. Ese sí yo creo que es un poco... Pero en la enfermedad multivaso de una persona joven, que son los pacientes que cada vez vemos más, está muy demostrado el beneficio de la cirugía sobre colocar muchos stents. Por otro lado, está también ya demostrado la calidad de paciente que nos llega a los cirujanos, pacientes múltiples estenteados o con un stent solamente. La calidad de la arteria donde nosotros vamos a poner el injerto es otra. Y está demostrada también ya la calidad de vida, el índice de revascularización y el deterioro de la función cardíaca a lo largo de los años. El tema está a partir del 3er año. Y es justamente eso es lo que quería recordarles, ¿verdad? Con respecto yo hablo del paciente monovaso. Si tenemos paciente de 50 Monovaso, años, claro, es lo que le decía, ¿verdad? el paciente que presentó en el TCT Buen diámetro. Víctor, pero
tiene 50 años. Y bueno, algo tenés que proponerle porque ese paciente con 50 años empieza ya una enfermedad como esa, vos sabés que eso difícilmente quede allí, la enfermedad coronaria estática. Pero ese paciente no tenía nada más, tenía solo eso tenía. Pero Solo lo el segundo, resto no tenía nada. lo La segundo derecha le también, queda para otro. Jorgito, el tema es la revascularización. ¿Qué micro- Si qué a micrófono un para ellos? paciente de 50 años le pones una mamaria, una radial y 3 afenas, también un problema. O sea, si vamos a enviar pacientes jóvenes a cardiocirugía, hay que tratar de hacer lo más arterial posible la revascularización para realmente darle todo el beneficio que vos decís, porque después el problema nos viene a nosotros el rebote. Cuando cierra todos sus bypasses, el paciente tiene 75 años, vos tenés que revascularizar arterias que eran no calcificadas a los 50, que son petrificadas a los 70, y hoy sabemos que los puentes venosos no vas a estar manipulando. Tenés que ir a la arteria nativa, que ya fue motivo de cirugía, ¿verdad? Entonces entras en una bolsa de gatos allí que no es fácil resolver, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenés rotablator. Si vas a entrar a hacer una arteria compleja, calcificada, que ya tuvo puentes y no tenés solo balones, aunque tengas balones no complacientes que no puedes usar de entrada, si no tenés rotablator o no tenés cutín balón, es complejo. Eso también quería mencionar. Se hace muy bien en insistir en revascularización full arterial, ¿verdad? Pero hay técnicas de manipulación venosa que está ya demostrado hace 15 años de muy buena durabilidad venosa. Entonces, eso nomás quería recordarles también. Yo quiero expandir un poquito más nomás el conocimiento y preguntarte justamente, Jorge, muchas veces enviamos a los pacientes a cirugías de revascularización, pero ¿cuál es el concepto que ustedes tienen realmente para ponerle un secuencial a la rama secundaria o un dedicado real a la rama secundaria? Porque la mayoría de tus colegas te tocan solamente el vaso principal y se olvidan de la secundaria. Todos habremos visto ese tipo de pacientes. El mismo concepto que mencionó el doctor Víctor en la presentación, calibre y extensión del vaso, porque con eso se calcula la cantidad de miocardio irrigado por el vaso. Elías, nosotros estamos teniendo un problema en los hospitales públicos, especialmente en el Seguro Social, en cuanto a la cantidad de pacientes jóvenes que tenemos con lesión de múltiples vasos que no quieren ir a cirugía de revascularización. Ese es un problema actualmente y es un dilema ético y moral, ¿verdad? Porque sabemos cuál es el tratamiento de elección para ese tipo de pacientes, pero el paciente opta por la angioplastía. Entonces a veces hacemos lo que las guías nos dicen que no hay que hacer, porque el paciente elige, ¿verdad? Y nosotros incluso hicimos una consulta médico-legal y el paciente decide el tratamiento que quiere hacerse, ¿verdad? Y actualmente en el IPS estamos haciendo muchas angioplastías con varios stents, incluso 5 o 6 stents, porque el Seguro Social dispone de stents, ¿verdad? Entonces estamos haciendo eso en lesiones complejas, lesiones largas, y hasta el momento los resultados son buenos, pero no hay seguimiento, como dice Víctor, de ese tipo de pacientes en cuanto a la sobrevida de esos pacientes hasta el momento. Sí. Comentario. Otro problema que nos encontramos nosotros en estos pacientes multivasos, ¿verdad? Diabéticos, ¿verdad? Afectación difusa, ¿verdad? Entonces nos vamos, discutimos, sabemos que la cirugía es mejor, todo eso, pero los cirujanos nos dicen que no hay lecho distal para el puente, ¿verdad? Porque tenés allá la puente, allá cerca al ápex, ¿qué le va a proteger? ¿Qué músculo va a salvar? Si recién ahí la última parte está sana, ¿verdad? Y la misma cosa la circunfleja y la derecha, ¿verdad? Entonces nos viene otra vez a nosotros y tengo que ponerle 2 stents acá, 2 stents allá, 2 stents, porque no tienen lechos distales. Eso vemos muchísimo, y en los diabéticos, en que anda peor otra vez ponerle varios stents. O sea, que es un círculo vicioso que no podemos salir, ¿verdad? Llegamos tarde. O sea, la medicina preventiva tiene que mejorar entonces. ¿Será que A eso una- quería llegar, nosotros- justamente. sí. Le quería responder, viste que, doctor Elías, dijiste que no sabes qué va a pasar con eso, más o menos, eso fue lo que... Y- Nosotros tenemos seguimiento de esos pacientes. Sí. Solo que tenemos una alta tasa de restenosis y trombosis en esos pacientes. Incluso tenemos datos de que hay pacientes que incluso hacen muerte súbita en la casa, ¿verdad? Pero
el punto es que el paciente no quiere operarse. ¿Ya? Porque ellos, quien más y menos abre su celular y mira en internet y ve, dice, yo quiero esto, no quiero aquello, ¿verdad? La Pero misma te cosa hago está una pasando con consulta. Ese Si vos como detalle es muy médico lindo que tratante, digas. si vos como médico tratante le decís, tenés que operarte, tiene que Nosotros- hacer lo que el médico nosotros tratante aseguramos- Fíjate nomás el día que los americanos, justamente en la guía de revascularización 2021, pusieron un apartado especial sobre ese punto. Y lastimosamente, digamos, desde el punto de vista médico, le dan valor. Dicen ahí preferencia. a lo que el al paciente, sí. lo que el paciente Todos decida. los que hayan leído habrán Pero yo visto creo, eso. yo creo que en ese punto es demasiado importante como el médico, digamos, Claro. por eso es muy importante la figura de tratante, sobre todo me pone el IPS, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros ahí en hemodinamia tratamos de hacer esa figura y decirle al paciente, muchas veces hemos detenido, ¿verdad? Angioplastias múltiples, ¿verdad? Y me han valido un poco ciertos reclamos, no de Elías, claro, ¿verdad? ¿Verdad? De qué es mejor, ¿verdad? O sea, saber en el buen sentido de la palabra venderle la cirugía al paciente, de qué es lo que le conviene, ¿verdad? Porque yo creo que la forma de presentación de a un paciente, decirle que se va a operar, y algunos dicen le vamos a partir el pecho, le va a abrir así, y nadie quiere eso. Yo creo que la forma un poco más elegante, digamos, y personalizada para ese paciente, yo creo que Tenemos muchos casos en este momento de pacientes que van a preoperatorio de trasplante renal, por ejemplo, ¿verdad? Pacientes jóvenes que van para trasplante renal, que son, algunos son inmunodeprimidos, algunos son diabéticos, algunos son hipertensos, ¿verdad? Que tienen lesión múltiple vasos, pero le decís, tiene que ir a cirugía cardíaca. ¿Y mi trasplante? No, prefiero angioplastia. Justamente mañana tenemos un paciente que tiene que ser, tenemos globales varios estén porque él está en espera de trasplante renal. Y se le explicó perfectamente que el mejor tratamiento es la cirugía bypass, pero él rechaza porque él quiere operarse de aquí a 6 meses. ¿Verdad? Entonces ahí... Yo realmente desconozco la ley, ¿verdad? No sé si el paciente, si... Las consultas que hicimos médico legal, nosotros no podemos decirle no al paciente. El paciente es dueño El paciente de que decide. la elección de lo que él quiere. ¿Sabes? Sí, Le pues, explica tiene todos que- los pros y los contras, pero el paciente es el que toma la última decisión. Yo creo que las reuniones de Heart Team que se realizan en diferentes lugares, ¿verdad? Tal vez cumplan más o menos con las cuestiones técnicas que deben de cumplir, de analizar el paciente, de decidir qué es lo mejor, pero lo que falta es realmente que esa decisión baje a tierra, como dice Lorena, al lenguaje del paciente y que pueda aceptar eso. Porque honestamente, trabajo mucho con Jorge, ¿verdad? De todos los pacientes que yo le he propuesto cirugía cardíaca, tal vez 1 o 2 habrán rechazado, ¿verdad? Cirugía. Pero después la mayoría, cuando uno le habla bien y le dice qué es lo que le conviene, lo que pasa es que eso es un ambiente determinado, pero en el IPS eso de repente En es el complicado público, sí. porque hay o sea, está internado en clínica médica, un paciente cardiópata, que la de cardiología hace la interconsulta, viene la hemodinamia, o sea, nadie se encarga de ese como paciente médico realmente. tratante. Sí, como médico tratante. Y bueno, yo creo que ese es un defecto y yo creo que por eso tenemos tantas angioplastias múltiples. ¿Qué? Termina siendo el de clínica médica que es el que no puede terminar de convencer, entonces es como que está muy... Pero lo de dispersa la clínica médica responsabilidad. pero no tienen los elementos necesarios como para poder convencerle. Estamos hablando de 2.600 pacientes por año, aproximadamente o más, que se hacen cateterismo por año. De eso más o menos calcular que un 40% tiene que ir a cirugía. Y ahí está el problema, mucha gente no quiere operar. No, de hecho que la Bueno, voluntad nadie del lo quiere paciente es operar, mandatoria, en finalmente. realidad. Si a mí me dan la opción de ponerme 4 stents y salir en mi casa, irme en casa al día siguiente, pues depende mucho también de qué tipo de lesiones. ¿Quién te va a tenga, ¿no? hacer? Depende de quién te va a hacer. Cualquiera de ustedes me puede hacer. No, pero en serio, yo creo que depende mucho también. Son 4 lesiones fáciles, entre comillas, ¿no? Que pacientes que son realmente súper difíciles, ¿verdad? Y que realmente se beneficiarían de la cirugía, ¿verdad? Ese Esa- mensaje finalmente creo que, el Carlos, syntax. es importante, porque la pregunta que hiciste hace rato, ¿verdad? ¿Cuál es el paciente que es quirúrgico?
es la respuesta que creo que como mensaje debemos dejar sí o sí, ¿verdad? Sí. Y las lesiones complejas se definen por el grado de difusión, que quiere decir lo larga que son, la calcificación que tengan y la Sí. presencia de alguna otra anomalía en las arterias, ¿verdad? Jorge. Bueno, y otra cosa que quiero recordar también, que de nuevo la voz de la conciencia, a nosotros nos llegan pacientes extremadamente enfermos, ya estenteados múltiples, pero multivasos ¿Dónde ya. es que te llegan? ¿Eh? Y en clínica, a mí me toca clínica. Pero esa es la Y veo realidad. que IPS mundial. es la misma realidad, es la Jorge, misma realidad. esa es la realidad en el mundo, yo creo, ¿verdad? Yo creo que a los cirujanos No, les pero llegan ahí los tiene que pacientes. haber más apego de medicina preventiva, Sí, por supuesto. actuar antes, un poco todo Aparte que eso. nosotros vemos enfermedad avanzada. Yo no sé si Sí. ustedes, todo lo que ustedes se forman en Europa, no se veían pacientes tan destrozados como... O sea, veía a Sí, los, a hay, los pero- 80, pero 90 no años. casi la Se hacían más norma. temprano los cateterismos. Acá llegan muy tarde los cateterismos, yo creo. Acá es la norma. Los colegas mandan, no los cardiólogos, porque acá realmente, vos dijiste los internistas. Acá la mayor parte de los pacientes cardiológicos están manejados por los internistas. Esa es la realidad. Cardiólogos clínicos hay poquísimos que hagan solamente cardiología clínica. No es como en Europa, donde vos, hemodinamista, haces solamente hemodinamia y al paciente le maneja el cardiólogo clínico, que es su médico de cabecera. Sí. Eso no existe acá. Y acá la mayoría de los pacientes, en el privado estoy hablando, que nos llegan, son por lo general manejados por los clínicos, ¿verdad? Y los clínicos bastante bien formados acá en Paraguay, yo creo. Solo que durante mucho tiempo acá hubo como una especie de cuco, vos habrás visto eso cuando viniste recién de Francia, ¿verdad? Hacer un cateterismo era más o menos un comerciante, ¿verdad? O sea, era así. Yo recuerdo eso cuando me contaban a mí los primeros hemodinamistas que no sé, si vos le proponías un cateterismo era más o menos para quitarle dinero, no porque vos le querías hacer un tratamiento que le daba un beneficio al paciente. Y esa mentalidad como que quedó en mucha gente. Yo veo que muchos pacientes llegan muy tarde al cateterismo, llegan muy tocados, ¿verdad? Y una opción intermedia antes de proponer un cateterismo que le ayuda a la angiotomografía La- coronaria, hoy Sí, en día. pero la angiotomografía recién ahora podemos No, tener claro. confianza en los informes, ¿verdad? Ahora sí vos tenés gente, colegas que saben interpretar, que saben hacer, que se dedican, pero hace 5 o 6 años no era la ¿Ayudaría una tomografía en la bifurcación? La No. doctora Judith, creo que le he visto por ahí a la doctora Judith. Judith, ahí está Ahí está la Judith. doctora Judith. ¿Qué decís, Si le Judith? pasa un micrófono a la doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Eso. La verdad que lo que dice el Nuestra doctor pregunta. Jorge Rotera, lo que es cierto, yo en angiotomografía coronaria veo así lesiones de múltiples vasos, hago a los pacientes de IPS, ¿verdad? Vía Meprotec, veo muchísimas lesiones. En mi formación yo veía 1 o 2 lesiones en las arterias, acá Es lo que te digo. es muy avanzada la enfermedad coronaria, es realmente impresionante, ¿verdad? Y hay gente muy joven. En ¿no? gente muy joven. Veo eso de 10 que hago, en serio, en 4 veo así lesiones muy avanzadas. ¿Lorena? Sí, pues se come peor. Se fuma menos. Se come peor. Sí. Allá hay muchísima cardiopatía isquémica por tabaquismo. Sí. Allá todos fuman, pero hay muchas lesiones o sea, univasos. Eso es lo que yo vi allá, ¿verdad? Pero acá veo múltiples vasos. Y hay mucha diabetes. Y mucha No, pero la diabetes calcificación. en todos lados, yo creo. Sí, lo que pasa es que acá, Pero diabetes mal acá controlada. está mal controlado. Muy claro, mal controlada. La gente joven. Nosotros tenemos el 80% de diabéticos mal controlados, lo que nos llegan al cateterismo. ¿Te imaginas? Multivasos, lesiones difusas, no se pueden operar porque no tienen lecho. Y esos son todos nuestros pacientes. Una gran mayoría. Claro. Esa cortita ahí, lindita, ya no, Está no bien, existe. ¿verdad? Me parece que podemos dar por No, yo creo que terminado. sí, Si quieren, alguien tiene alguna pregunta, alguna ¿Alguna sugerencia? sugerencia. Sí, Dayana, Vanessa, John. Vanessa, No, el doctor John tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Calculaste cuánto sale un DK Crash acá? Caro. No, Caro sale. Depende, ¿en qué escenario? ¿Escenario No, IPS? no, en No, IPS no, en el privado. En el privado te cuesta por lo menos... Caro, 80 por ahí. En materiales. Material nomás. Solo No, materiales. material, de pasar tranquilamente 50. 80. Digo, Mínimo Sin 3 un- guías, sin 3 un horario, balones. 80. ¿Eh? Sin un horario. Un horario quedan chiquititos ya. ¿Sí? No, es complejo todo. Yo creo que la estructura nos falta mucho para poder ser accesible a todos, ¿verdad? Desde lo que es medicina
preventiva. O sea, es y una realidad diagnóstica. también que la gente que ustedes que se formaban en Europa es fácil. No te pasa la guía, pásame otra guía. No te pasa, dame el otro balón. Una. Acá tenés que usarte en una arteria un balón, intentás usar el balón en la otra arteria con el peligro que se te perfore, que se te cierre, que diseque, que ya no pase. Entonces es complejo. Que se te Nuestra desprenda el realidad, stent. que se te desprenda el stent. La verdad. Ocurre. Una Sí. pregunta. Bueno, en teoría, la mayoría de las bifurcaciones se sugiere que podrían ser tratadas con un provisional stenting. Pero en muchos casos, así si tenés una bifurcación que sea Medina 1-1-1, de una o sea, ya que el doctor dijo ya que no va a tocar lo del tronco, que es un capítulo aparte, con una diagonal muy grande, por ejemplo, que tenga una lesión ostial importante, que sabemos que probablemente si ponemos el stent y o se tapa o que va a disminuir el flujo. Y tendríamos que ir probablemente con una técnica de 2 stents. Y justamente asumiendo el hecho de que un DK Crash acá es muy caro, en ese caso, ¿qué técnica ustedes prefieren para para tratar esa bifurcación verdadera que tendríamos que ir mandatoriamente con 2 stents? Y tal vez un T-stenting, ¿verdad? Pero lo mismo tenés que usar mucho material. Con todo tenés que usar. Que Crash te duplica un poquito todo, ¿verdad? Pero Sí, porque justamente como algunos escribían por el DK Crash, aparte de ser caro, es que presenta demasiadas dificultades. Muchas veces como uno crashea el stent, recruzar hacia la otra, nuevamente hacia el ramo colateral, a veces implica utilizar una nueva guía, Sí. a lo mejor usar una guía hidrofílica Mínimo porque la que normal guía. no pasa. O incluso a veces sugieren Sí. utilizar microcatéteres con dual lumen que acá no hay. Sí. Entonces muchas veces, de entrada uno tiene que tratar de elegir y... Víctor, la respuesta que te dan las guías dicen es muy diplomática. Dicen la técnica que mejor domine el operador. Se van a... Usted habrá leído eso. lo que pasa es que Pero- lo más difícil es Claro, la DK eso es Crash, cierto. realmente. Las Pero otras son a más fin de sencillas, ¿verdad? abaratar costos casi El no hay caso. T-stenting es ¿eh? más T-stenting sencillo. es- O el Si el color, ángulo permite, pues T-stenting con menos de 45 grados tampoco te dejan. Tampoco, Sí, es cierto. Todo un problema. Sí. todo un problema. ¿Usaron alguna vez los stents para bifurcación y con eso? Sí. Nunca. Sí, son una caca. Navega muy mal y para que sea exactamente la medida que tiene que ser, medio imposible es. O sea, no... Yo creo que es una cosa que no va... Por eso no se impuso en el mercado, pues son más caros, navegan peor y no te solucionan nada tampoco. Igual tenés que usar otros stent para la otra rama, o sea, no... Yo no le veo ventaja real. ¿Usan más kissing o pot? Y Los dos. realmente tiene que ser ambos. Pero en la realidad de hoy, ninguna. Algo que, no, para mencionar respecto al kissing, que estuve viendo hace poco que creo que también hay un artículo de Francia que se hizo como una forma que creo que también que a nosotros nos puede ahorrar un poco es en lugar de hacer el kissing pop, le llaman side pot side, o sea, El repot, sí. o sea, hacer tratar la rama colateral con solamente un balón y después hacer el pot. Entonces, en teoría, Sí. uno, al tratar la rama colateral, si es que no haces el kissing, muchas veces los struts tienden a separarse. Ujú. Y para no tener que usar los stents, o sea, se sugiere que en teoría si le haces solamente el pot después de haber hecho la Claro, la rama rama colateral, en lateral. teoría se reubica un poco otra vez. Sí. Eso por ahí también Sí. permite utilizar un balón menor. ¿verdad? Justamente lo que la tesis de mi compañero de residencia es justamente el pot secuencial, ¿verdad? Justamente, él hizo... Increíble. No se lee, ¿verdad? Pero justamente, ¿verdad? El concepto y la validación, o sea, ellos validaron justamente esa estrategia, la del pot, side pot y repot, ¿verdad? Sí. Ellos lo validaron en bancos fractales que le dicen ellos, en Sí. bancos, Bench, bancos modelos, sí. ¿verdad? Todo lo validaron in vivo, lo validaron con estudios y bueno, hoy en día ya está sugerido. Necesitamos tratar o llegar a alguna alianza con la industria, es conseguir los simuladores para poder practicar, ¿verdad? O sea, todo esto que nosotros vemos, todos estos resultados óptimos, no son aprendiendo en la clase y ir aplicando una semana después en el paciente, ¿verdad? Es necesario tener algún juguetito, por decirlo así, para practicar y sobre todo memorizar los pasos, porque el problema es que te olvides
uno de los pasos para que, teniendo todo el material y habiendo aparentemente utilizado todo, tu resultado sea subóptimo o mediocre. Y con esto yo cierro el último en serio. La antiagregación en las bifurcaciones. ¿Alguna sugerencia en particular? No tengo ninguna en particular. O sea, tal vez hacerle una dosis. Oscar, sí, yo creo en azúcar. No, el tema está en que si vamos a ver los nuevos trials, se enfocan más en la calidad del stent que ponemos. Y sobre eso van a trabajar probablemente los futuros trials, pero hay que decir de que la respuesta todavía no existe, Víctor. Es una pregunta difícil la que hiciste, porque te dicen de que es indefinido, ¿verdad? Pero obviamente a eso es más tratar al paciente otra vez que a la arteria, definitivamente. Sí, sí. O sea, las técnicas que más manejamos esas. Porque eso es lo que podemos hacer, pero no tenemos medios para mirar. Sí, pero fíjate que con eso el 90% de los casos está solucionado. Sí. O sea, realmente esa es la realidad. Finalmente volvemos otra vez. Que gracias a Dios en la mayor parte de las veces solucionamos con el... La calcificación es nuestro problema. Sí. También. Pero un grave problema, no es Bueno. sencillo. Todo esto va a entrar en el examen. Ya Acá de lo más Roma. aburrido fueron presidente y vicepresidente. Pero le gustó, ¿verdad? No es fácil ser muy dinamita el manejo del catéter, te das cuenta que no es tan fácil, ¿eh? Raúl Ortiz quiere hacer una pregunta. Se aplastó ahí. Hola. No, una cosa, a mí lo que realmente me preocupa un poco es que de repente le estamos dando mucha, no sé si mucho realce a la decisión del paciente en ciertas situaciones, Sí. porque no debería ser así. O sea, yo creo que esa es la letrita chica que está abajo, en donde eventualmente teníamos que darle como la última opción. O sea, acá hay un problema de transmitir lo que se decidió en el heart team, del médico tratante, y de realmente pintarle, hablarle sobre el pronóstico, no sobre el pecho. O sea, cuánto tiempo va a durar una malla interna. O sea, no te van a partir, va a estar una semana en respirador. O sea, yo creo que es muy importante eso, explicarle en el lenguaje al paciente de forma que realmente, o sea, se tengan que hacer lo que realmente está escrito en las guías, ¿verdad? Y una última cosa nomás que nos enseñó el TAVI, ¿verdad? TAVI con enfermedad coronaria, es que no todas las lesiones coronarias tienen repercusión funcional en el paciente. Entonces, en un paciente joven es más difícil, llamémosle la zona gris entre 45 y 75 años. Por encima de los 75 años, plantearle una cardioCirugía por una enfermedad de múltiples vasos, realmente habría que... Y un reemplazo Claro. aórtico estándar. Total, ¿verdad? Pero digamos que hay pacientes en los que uno dice, voy a conversar con mi colega el cirujano, ¿verdad? Pero hay otros en los que uno sabe que ese paciente frágil, por más que le haga una magnífica revascularización del cardiocirujano, no va a salir de respirador o va a tener una estadía prolongada y tal vez no se muera la enfermedad coronaria, sino de una neumonía intra-O, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que el criterio clínico finalmente es lo que debe orientar para dónde vamos. Aparte de todo lo que podamos hacer como tecnología, o sea, tener toda la tecnología no está por encima del sentido común. Bueno, perfecto. Bueno, damos por terminado entonces la charla. Estuvo muy buena, muy participativa, así que felicitaciones, Víctor. Gracias a Kinfa. Yo quiero agradecer realmente al doctor Elías, ¿verdad? Al doctor Ibarola, que son los encargados, la doctora Nancy Silver también, que son los encargados de la clase de posgrado de los residentes, que realmente me permitieron hacer esto para que, digamos, sea un poquito más inclusivo y darle gracias al staff del IPS. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos. Le invitamos a... Bueno, acá.